Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Soy tu hermano ministro Jonathan Ventura. Y la palabra de hoy se encuentra en Juan 5:39. Juan 5:39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, gracias por tu palabra, que guardemos tu palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es los beneficios de la palabra de Dios. Los beneficios de la palabra de Dios. Beneficio es bien que se recibe o se hace. Es utilidad, provecho, ganancia, etc. La palabra de Dios tiene un gran beneficio para nuestra vida espiritual. Lástima que hay creyentes que olvidan la palabra de Dios, tanto leerla como escucharla. Hay gente en el camino del Señor que a veces olvida su Biblia y ni siquiera la lleva a la iglesia, pero también olvida leerla, estudiarla. Decimos leer, pero veremos algo también muy importante en esta enseñanza. Leer la Biblia, lo olvidan esto. Y tal vez el que la lleva al templo no la lee en su casa y la lee cuando se abre en el templo, cuando la persona que está al frente dice, vamos a leer en cierto pasaje. Pero el creyente en este tiempo está un poco descuidado, no todos, pero una gran parte de la iglesia. Claro que no será todos, no, hay gente fiel en el estudio de la Biblia. Pero hay muchos creyentes que han olvidado la palabra de Dios y pasan horas buscando información en el teléfono que no es relevante, perdiendo el tiempo en el teléfono. Y sí, hay asuntos que son importantes, que por esa razón tenemos el teléfono y trabajamos con él, hasta en la obra de Dios, de manera virtual. Es importante, claro. Sin embargo, hay creyentes que pierden el tiempo en el teléfono y ese tiempo que deben invertir a la palabra de Dios, lo invierten en el teléfono. Saben pasar 2 y 3 horas en el teléfono, pero no saben sentarse 10 minutos a leer un capítulo de la Biblia. Ahí hay un problema, hay un descuido. Pero también hay gente que ha dejado de escuchar la palabra de Dios, tanto la Biblia en audio como los mensajes y enseñanzas que edifican. Porque quiero decirle algo, hay gente que para usted tal vez enseña muy bien, predica muy bien, pero no utiliza la Biblia. Él habla de lo que él cree y entiende. Y tal vez le agrada la enseñanza, lo que predica. Si una persona no utiliza la Biblia para predicar, no utiliza la Biblia para enseñar, eso no le va a edificar. Está bien que dentro del mensaje, la enseñanza, hablemos de asuntos cotidianos, de alguna experiencia, para fortalecer, sustentar lo que estoy hablando por la Biblia. Es que nunca podemos dejar de utilizar la Biblia. Y hay creyentes que dejan el mensaje, la enseñanza de la Biblia, que les edifica, y no escuchan a esa persona para escuchar a alguien que lo que quiere es entretenerle, predicando y enseñando algo que no tiene relación con la palabra de Dios, que muchas veces es antibíblico, se aleja de la palabra de Dios, no tiene asidero bíblico. Y así está el creyente. Vemos en una transmisión en vivo que si hay un varón, una sierva enseñando correctamente la palabra, predicando correctamente la Biblia, hay tal vez 10 personas viendo ese video, y entre ellos hermanos de la congregación, y a veces no, y tal vez familiares de ese que está predicando, de ese que está enseñando. Porque la gente no está interesada en escuchar a alguien predicar y enseñar
la Biblia correctamente. Sí hay gente que ama eso, pero son pocos. De un 100%, hay un 60% del pueblo que lo que quiere es escuchar, que la gente le motive, le entretenga. Lo que la carne quiere escuchar, eso quiere esa persona que le den. Un 60% ama eso, lo que a la carne le agrada, escuchar eso que le agrada a la carne. Y un 40% ama que se le hable por la Biblia. Y por eso vemos que esa persona que lo que está es para entretener al pueblo, que ni siquiera predica, tampoco enseña por la Biblia. Hay un pastor que lo que es un comediante, tiene una mega iglesia, lo que es un comediante, ese si utiliza la Biblia es rara vez. Por ese hombre lo que comienza es a hablar de todo menos de la palabra de Dios. Y hay miles de personas viendo esa transmisión. Eso vemos. Un comediante que le está hablando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios quiere escuchar al comediante, que lo que está hablando es de la vida, nada de la palabra de Dios, nada, ni siquiera leyó la Biblia, pero quieren escuchar a ese comediante. Y hay 2,000, 3,000, 5,000, hasta 10,000 personas conectadas viendo al comediante. Pero si es alguien hablando por la Biblia, explicándola correctamente, 10 personas, 15, 20, nunca veremos a 100 personas viendo esa transmisión. Muy difícil. Y así está el asunto, porque la gente ha dejado de amar la palabra de Dios, quiere el entretenimiento. El entretenimiento. Y cuando aparece un varón, una sierva que está enseñando por la Biblia, predicando por la Biblia, le dicen anticuado, debe actualizarse. No me interesa escuchar eso. El predicador, el enseñador que está confrontando el pecado, ay no, ese es muy legalista, muy extremista. Claro que hay gente así, pero no me refiero a ese caso. Hablo de gente que habla por la Biblia, enseña correctamente, la predica correctamente y la gente no lo quiere escuchar. Quiere escuchar tonterías. Quiere escuchar lo que a la carne le satisface, no lo que alimente el alma. Porque la gente ha dejado de amar la palabra de Dios. Tantos beneficios que tiene la palabra de Dios y la gente la ha olvidado. Repito, de un 100%, un 60% olvidado la Biblia, la palabra de Dios. Olvidó los beneficios de la palabra de Dios. Y hay un 40% que se está manteniendo. La Biblia no solamente se lee, también se escudriña. Escudriñar es examinar, indagar, averiguar algo con cuidado y atención. Por eso es que la Biblia debemos estudiarla. No solo leerla, estudiarla, profundizar en ella. Decimos leer, pero no únicamente leerla, no leerla como si fuera un periódico, un libro común y corriente. No, hay que examinar la Biblia. Hay que indagar, averiguar, utilizar el diccionario bíblico, buscar en la teología, que sea una información fidedigna, confiable. Buscar en el diccionario español para el significado. Buscar entender el texto, utilizar la exégesis bíblica, profundizar en el texto, tomar en cuenta la cultura, el contexto, los usos y costumbres de ese lugar, la intención del escritor, todo eso para darle una correcta interpretación a la palabra de Dios, entenderla a la perfección, qué es lo que Dios quiere. Todos los recursos que me ayudan a entender mejor la Biblia, yo debo utilizarlos. Cristo les dijo a los oyentes, ustedes escudriñan las Escrituras porque entienden que en las Escrituras está la vida eterna. Y esas Escrituras que ustedes escudriñan porque entienden que ahí está la vida eterna, son las mismas que hablan de mí. Ellas hablan de mí, porque las Escrituras ya tenían las profecías del Mesías que vendría. Es lo que Cristo está dando a entender. Y hay un enfoque que deben escudriñarlas porque ahí está la vida eterna. Sin embargo, esas mismas Escrituras que ustedes deben escudriñar, que las escudriñan porque está la vida eterna,
esas hablan de mí. Para conocer a Cristo a profundidad hay que profundizar en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y nuestro libro de fe y conducta que nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios y ser luz en el mundo. Es el nombre por el cual se conocen la colección de libros escritos que la Iglesia cristiana considera como divinamente inspirados por Dios. Hay que tener cuidado porque hay gente que pone la profecía, la palabra de ciencia, las revelaciones, los sueños por encima de la Biblia y lideran a los demás tomando en cuenta todo esto y dejando a un lado las Escrituras. Ojo con eso, que eso puede llevar al error, a la falsedad y a las doctrinas de demonios. Nada está por encima de la Biblia. Las profecías son importantes, las revelaciones, los sueños, siempre y cuando provengan de Dios. Y todo lo que Dios dé a través de los dones es importante, siempre y cuando, repito, provenga de Dios. Pero todo esto debe estar acorde con la Biblia. Debe tener relación, vínculo con la Biblia, porque si contradice la Biblia, debemos rechazar esto. Nada está por encima de la Biblia. El pastor que dirige la iglesia por sueños o por profecías, no tomando en cuenta la Biblia, fracasará. Fracasará. En una ocasión, en una congregación, ni siquiera el pastor tenía voz ni voto en esa congregación. Era una profetisa que había. Todo lo que decía la profetisa que Dios dijo, había que aceptarlo así, la iglesia lo aceptaba así, el pastor no podía refutar nada. No hablen de la Biblia, hablen de la profetisa que recibió la revelación. Y se olvidó la Biblia y el enfoque no era la Biblia, era la profetisa. ¿Y qué pasó? Esa iglesia se destruyó, esa iglesia se dividió, todo se fue abajo. Porque es que la iglesia no se puede dirigir, no se puede pastorear, liderar por profecías, ni por revelaciones, ni por sueños. Es por la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da a entender al dirigente cómo se debe guiar la iglesia. Y todo eso es secundario, siempre y cuando provenga de Dios. Hay gente que esto no quiere escucharlo, hay gente que no acepta esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad, sea que la persona lo acepte o no. El que quiera continuar en su locura puede continuar, pero Jonathan Ventura tiene compromiso con la verdad, con la verdad. A continuación, algunos beneficios que nos proporciona la palabra de Dios. Número 1, aprendemos a conocer a Dios. A través de la palabra de Dios, de la Biblia, aprendemos a conocer a Dios cada día. Tú aprendes a conocer a Dios orando y ayunando, buscándolo. Sin embargo, la forma perfecta de conocer a Dios es a través de su palabra. Número 2, recibimos fortaleza en los momentos difíciles. Dios nos fortalece, nos imparte fortaleza en momentos difíciles. Ese es otro beneficio de la palabra de Dios. Que el Señor a través de la palabra nos imparte fortaleza en los momentos difíciles. Cuando leemos un verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, ese verso cuando lo leemos, el Salmo 46:1. Dios es mi amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Número 3, conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. En las Escrituras tenemos este beneficio también, que conocemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número 4, nos guía a la santificación. La palabra de Dios nos da como beneficio la guianza a la santificación. Cuando yo leo un verso, cuando yo leo en un texto de algo que estoy practicando
y que yo no lo sabía, pero que ahora cuando lo leo me doy cuenta que está mal y yo procuro apartarme. Señor, perdóname porque no sabía que esto era malo. Perdóname. Y ese es el beneficio que nos da también la palabra de Dios, santificarnos, dándonos a entender lo que estamos practicando que no está bien delante de Dios para que nos apartemos. Número 5, conocemos más de Cristo y nuestra salvación. En la palabra de Dios, en la Biblia, nos da ese beneficio que conocemos a Cristo de manera profunda y también conocemos aún más de nuestra salvación. Ya no es solamente por lo que me dijeron, es que yo lo leo en la Biblia. Número 6, recibimos educación de cómo vivir y conducirnos en el mundo. La palabra de Dios también nos da este beneficio, que nos educa para saber cómo vivir, cómo conducirnos en el mundo, para que lo hagamos de la manera correcta como a Dios le agrada. En sociedad, cómo saber conducirnos. Número 7, nos proporciona sabiduría para manejar situaciones difíciles. Sabiduría es conocimiento profundo que se obtiene por el estudio de la Biblia y las experiencias con Dios. Es prudencia y cuidado en nuestro accionar y manera de conducirnos en la vida. También la palabra de Dios nos da esto como beneficio para saber manejar situaciones difíciles con la sabiduría que nos da Dios a través de su palabra. Número 8. Vivimos una vida de espiritualidad. Cada día somos más espirituales cuando profundizamos en la Biblia, en buscar en el libro sagrado. Número 9. Nos lleva a crecer en Dios. Cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia, crecemos cada día más en Dios. Y número 10, y para cerrar, nuestra fe es aumentada. Cuando profundizamos en la Biblia, la estudiamos, nuestra fe se aumenta. He aquí beneficios que nos da la palabra de Dios. Y este es un motivo de que cada día la estudiemos para nosotros obtener esos beneficios. Que Dios le bendiga mucho.